La entrevista a esta hora es con Alfredo Romero, es el presidente de la ONG Foro Penal, una de las ONG más rigurosas en términos de hacerle seguimiento al tema de los presos políticos en Venezuela. Nos atiende hasta ahora. Presidente, bienvenido. Buenos días, bueno, muchas gracias y con mucho gusto. ¿Cómo tomar, esa es mi primera pregunta, este anuncio de Delcy Rodríguez de la amnistía general de los presos políticos? Bueno, primero, bienvenida a esa amnistía. Ya incluso acabamos de publicar un borrador de un anteproyecto de ley de amnistía que hemos venido trabajando desde hace tiempo. Pero quiero decir que la amnistía no es un concepto definido único, pues, sino tiene una serie, dependiendo de lo que contenga esa ley, dependerá pues cuáles son las consecuencias. Pero también quiero dejar claro, y no que lleve a confusión, que no se requiere la amnistía para la liberación de presos políticos, ¿no? No puede supeditarse la excarcelación o liberación de personas que se mantienen privadas de libertad con la amnistía, porque la amnistía no es algo automático que implica la excarcelación o liberación de presos políticos. Y eso hay que dejarlo claro porque, sobre todo, los familiares y las víctimas en este caso, que piensan que una amnistía pues automáticamente libera a todo el mundo. Eso no es así, no es así porque técnicamente no procede de esa forma. Entonces, seguimos exigiendo la liberación de todos los presos políticos y que en modo alguno eso se supedite a la amnistía. ¿La amnistía qué implica? Si vamos a ponerlo así, el preso político es el presente, una persona que está preso, y sobre todo como las órdenes de excarcelación son básicamente del Ejecutivo, así como las encarcelaciones, bueno, se excarcela a las personas, se saca de la cárcel como ha ocurrido al día de hoy, por lo menos con 307 personas del 8 de enero. Quedan todavía 700 más, ¿no? Pero, ¿qué entonces implica la amnistía? Bueno, es el olvido de situaciones pasadas, presentes e incluso la protección para que en el futuro no se repita pues la encarcelación, para que no continúe la puerta giratoria, que escarcelo hoy unas personas y las encarcelo mañana otra vez, ¿no? O encarceló a otras. Entonces, eso es importante porque es el olvido de situaciones pasadas, situaciones presentes y la protección para el futuro. Pero el olvido, que no es perdón, no es indulto, sino se olvidan situaciones para la reconciliación del país, para la pacificación, el olvido tampoco es impunidad. Entonces, no puede ser la amnistía tampoco un manto de impunidad para proteger a aquellas personas que han cometido, sobre todo, violaciones graves a los derechos humanos del sector que sea, ¿no? Pero eso no puede tampoco interpretarse como eso. Entonces, punto uno, la amnistía no puede supeditarse la liberación de presos políticos a la amnistía. No, la liberación de presos políticos debe producirse de manera inmediata. La amnistía implicó un olvido, no un perdón, que quiere decir que olvido es que las personas no terminan siendo responsables de ningún delito. Y tres, la amnistía no puede ser un manto de impunidad para violadores a derechos humanos. Bueno, señor Alfredo, un gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Y usted habla que esta amnistía efectivamente no es automática y ustedes exigen ciertas garantías, pero en términos prácticos, ¿cómo se le puede exigir al gobierno de Delcy Rodríguez que cumplan con estas peticiones? Bueno, con la liberación de presos políticos algo inmediato. Ya se han producido, repito, 307, incluso se aceleraron desde el domingo pasado hasta ahora. Es decir, hubo un anuncio el 8 de enero, se produjeron 159 excarcelaciones hasta el domingo pasado. Desde el 8 de enero hasta ahí había un estancamiento en la lentitud y por alguna circunstancia del domingo en adelante ya se han producido por lo menos 150 nuevas excarcelaciones. Es decir, que se puede liberar a las personas de manera inmediata. Quedan esos 700 personas que quedan presas políticas aproximadamente, se pueden liberar inmediatamente. No requiere amnistía. Cuando digo que la amnistía no es automática, es que la amnistía para liberar, por ejemplo, presos políticos, no es que hay una ley y todos se liberan mágicamente, no. La amnistía sí si establece, por ejemplo, la liberación de personas, cosa que tampoco funciona así. Hay que ir a un tribunal, solicitar que aquí está la amnistía, que liberen a X persona o la otra, ¿no? Eso entonces, repito, no puede supeditarse la amnistía, la liberación de presos políticos a la amnistía. Y en cuanto a la amnistía, hay que ver cuál es el proyecto
proyecto que se discute y debe incluir toda la sociedad, sobre todo civil, y debe funcionar para la reparación de las víctimas, porque ese es el enfoque fundamental. Hay un tema que incomoda mucho a los presos políticos, que es cuando se da la excarcelación, ellos salen como con una especie de libertad condicional, porque se tienen que seguir presentando ante este régimen de Venezuela. ¿Esto ustedes piden que cambie? Sí, bueno, la amnistía puede lograr precisamente ese tipo de cosas. Por eso digo que es el pasado, presente y futuro, ¿no? Para el futuro, por ejemplo, que no haya medidas restrictivas a sus libertades. En cuanto a eso que te refieres, que son, conocemos aquí como medidas cautelares, ¿no? De cautela, pues, por decirlo así. Y que se terminan siendo medidas coercitivas o medidas restrictivas a la libertad de las personas que quedan excarceladas. Al día de hoy en Venezuela, solo registrados por nosotros, pueden haber muchos más, hay más de 11.000 personas que, habiendo sido excarceladas, por eso hacemos la diferencia entre excarcelación y libertad, se mantienen con medidas restrictivas a su libertad, es decir, no son libres, no pueden salir del país. Por decir un caso, hay un caso de un dirigente político que fue gobernador del estado Zulia, incluso candidato a la presidencia, Osvaldo Álvarez Paz, por decir un caso. Este es un señor ya bastante mayor y tiene prohibición de salida del país, no le validan su pasaporte, tiene medidas restrictivas a su libertad, está todavía en un proceso judicial de hace años. Hay personas que llevan, te estoy hablando no de 2, 3 años, sino 10 años, 15 años con medidas restrictivas a su libertad y todavía están con esa soga al cuello, porque además, si se abre un proceso en su contra y alguien del gobierno decide que tiene que ir preso otra vez, pues obviamente puede ser encarcelado nuevamente. Entonces, la amnistía puede servir para eso, por ejemplo, para eliminar todas esas medidas restrictivas, para que las personas que tienen procesos pendientes, que incluso no pueden volver al país, vuelvan, porque se va a eliminar, por ejemplo, su orden de captura que tienen muchas personas que ni siquiera han sido encarceladas, sino tienen orden de captura porque no se presentaron ante un tribunal, para que las personas que estén en Venezuela puedan caminar libremente y decir, bueno, no estoy sometido a un sistema represivo. Entonces, la amnistía debe servir para esa globalidad de situaciones, para proteger a los ciudadanos, para evitar que se utilice el sistema de justicia como mecanismo de persecución y para desmantelar el sistema represivo. Pero no es necesario para liberar a presos políticos la amnistía, y no hay que confundir eso. Y eso sobre todo a los familiares que están esperando las puertas de las cárceles. No, la amnistía no es para la liberación de presos políticos, porque no es automática. La liberación de presos políticos debe exigirse ya, sin necesidad de amnistía. O sea, eso no puede ser y no esperar a que se discute una ley, no sé cuánto tiempo, por la Asamblea Nacional, para entonces decir, no, es que mientras no discutamos la ley, no se autorice, no hay liberación de presos políticos. Y ese tiempo no es necesario. Pero en el caso tal de que se publique la ley y se haga efectiva, todavía tampoco eso implica automáticamente la liberación de presos políticos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, Alfredo. Mire, ustedes en un comunicado de Foro Penal explican que ya han hecho varios intentos y que han propuesto en el 2009, en el 2011, en el 2015, en el 2016, en el 2019 e incluso a inicios de este año una amnistía. ¿Qué similitudes o qué diferencia tiene con esta amnistía anunciada hoy? No, es que no hay ni similitudes ni diferencia, porque repito, la amnistía no es un concepto, digamos, que tiene unas condiciones específicas, A, B, C, D, 1, 2, 3. No, la amnistía es el olvido, pero requiere una ley o una normativa que establezca, en esta amnistía se cubre esta situación, se elimina esta medida, se hace A, B, C, D desde tal fecha a tal fecha. Eso es lo que hace una ley. Entonces nosotros no podemos estar ni en favor ni en contra. Lo que estamos presentando ya la publicamos hoy, la acabamos de publicar en redes, quiero decir, el anteproyecto, el borrador de anteproyecto de ley de amnistía que tenemos para que se discuta, para que se sugiera, para que se tome en cuenta, para que se incorpore, lo que quieran, los que estén discutiendo esta ley. Todavía, repito, no sabemos qué contiene esa ley, si es que contiene algo todavía. Entiendo que lo que hizo Delcy Rodríguez el día de ayer es solicitar a la Asamblea Nacional que una ley de amnistía sea discutida para luego ser publicada, para luego de ser publicada ella la promulgue, y para luego la promulgación entonces sea efectiva. Es decir, eso es todo un proceso y todavía ni siquiera sabemos
cuál es el contenido de eso. Por eso lo que nosotros hemos hecho es, repito, como siempre hemos estado abiertos como Foro Penal, proponemos este proyecto que está ya en redes. Pero repito, vuelvo a repetir, porque eso quiero que quede claro, no puede supeditarse la liberación de presos políticos a una amnistía. No es necesario para liberar presos políticos que se produzca una amnistía. La amnistía es buena para eliminar todas las restricciones a libertades de los ciudadanos venezolanos, para evitar que en el futuro se persiga personas, para que no, el pasado de situaciones ocurridas en el pasado no se utilice para encarcelar o perseguir personas en el presente. Para eso es la amnistía, pero no es para necesariamente, no se requiere en la práctica para la liberación de presos políticos, ya que hemos visto que las personas se escarcelan, pues por lo menos no libres, pero se escarcelan por órdenes del Ejecutivo, como ha ocurrido en estos días, ¿no? Sí. Ahora hablemos de otro tema fundamental, el helicoide. Este anuncio precisamente de Rodríguez, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo creen ustedes que pueda pasar esta cárcel tan temida a ser un centro, por ejemplo, social? ¿Creen que es viable? Bueno, eso creo que es un gesto, es una, vamos a llamarlo, es una, sí, como un mensaje, pues, ¿no? Una muestra, sí, y lo cual me parece conveniente, por lo menos para que de alguna manera se interprete que se está desmantelando incluso la infraestructura de un lugar de represión como el helicoide, que lleva muchos años allí funcionando como centro de reclusión de presos políticos. Ahora bien, el helicoide es un centro de 120 donde se encuentran personas al día de hoy presos políticos. Y de los emblemáticos está Rodeo 1, uno de los peores centros de reclusión, que lo llaman, las personas que van del helicoide y las han trasladado al Rodeo 1 dicen que llegaron al infierno. Es decir, entonces, y el helicoide era el infierno 1, este es el infierno 2, ¿no? O el inframundo, más bien. En el caso también está Ramo Verde, donde hay muchos presos políticos, está todavía Tocorón, hay presos políticos, todavía Tocuyito, Yare 3, Yare 2, o sea, hay muchos centros donde hay presos políticos, pero obviamente por lo que representa el helicoide, esa imagen y esa fotografía que se presenta, el hecho que ya no exista como centro de reclusión, es por lo menos una muestra. El centro de reclusión de presos políticos es una muestra de que de alguna manera se están haciendo pasos para desmantelar esa infraestructura represiva, pero desmantelar el sistema represivo que obviamente requiere de otra cantidad de cosas que esperemos que así ocurran. Bueno, Alfredo, desde el 3 de enero definitivamente han pasado demasiadas cosas en Venezuela y por supuesto que Estados Unidos tiene todo que ver. Pero ¿ustedes creen que este pueda ser el inicio del fin de la falta de garantías democráticas en Venezuela? El fin de las garantías, perdón, que si puede ser la transformación, garantías democráticas. Exactamente. O sea, la falta, exacto, el fin de la falta. Bueno, mira, eso es lo que esperamos, ¿no? Eso depende de la voluntad, pero obviamente eso es lo que estamos dispuestos a aportar. O sea, y si hay esa voluntad, pues bienvenida sea, pero todavía estamos, la condición previa a cualquier proceso democrático y incluso reconstrucción del Estado de Derecho, la condición previa, no es la primera fase, es la liberación de todos los presos políticos. Eso es el gesto, vamos a llamarlo más importante, de todos los presos políticos. Luego la primera fase es el desmantelamiento del sistema represivo, que implica colocar personas, por ejemplo, o instituciones independientes de órdenes del Ejecutivo. Es decir, no es que un juez esté esperando, mira, ¿qué es lo que está ocurriendo? Mira, ¿qué es lo que debo hacer? Mire, que consultando es que, mira, este preso lo libero o no lo libero, y que ordenen una excarcelación o una liberación y esa excarcelación no se produzca porque el Ejecutivo es el que decide cuándo le abre las puertas de las cárceles. Si todavía existe esos que tienen esa discrecionalidad y arbitrariedad de encerrar a las personas y de liberarlas, pues entonces seguimos con la puerta giratoria, ¿no? Sí, yo quisiera hacerle dos preguntas finales y también Andrés. Una, también parte de eso del cambio tiene que ser desde la realidad de las cifras. ¿Por qué las cifras de la ONG de ustedes, de Foro Penal, no coinciden con las del régimen, con las de Delcy Rodríguez? Que en su momento había dicho que eran 700 excarcelados, más de 700, y ustedes siguen teniendo la cifra de 308.
Sí, lo que pasa es que ellos no han publicado listas de quién excarcela, ¿no? Y por el otro lado, ellos no reconocen la existencia de presos políticos. Entonces, ¿a quiénes excarcelan? Entonces, nosotros contabilizamos a los presos políticos excarcelados. Pero el gobierno, si no reconoce los presos políticos, entonces, ¿a quiénes están excarcelando? Hasta ahora van 307 presos políticos. Los demás que ellos han excarcelado, pues ellos tienen que decir quiénes son. No voy a caer en esta discusión que si son presos comunes, de que si son narcotraficantes. Había unos ejemplos, pero supongamos que no es así. Es que ellos, ¿cuál es el criterio que utilizan? Porque ellos dijeron, vamos a encarcelar una cantidad de presos de personas, ¿no? Entonces todo el mundo se cree que sabiendo que hay presos políticos, ellos se están refiriendo, sin querer decir, a presos políticos, pero no se refieren a presos políticos, repito. Entonces nosotros, nuestras listas y lo que nosotros estamos contabilizando es presos políticos excarcelados. ¿Qué son los presos políticos? Bueno, una persona detenida arbitrariamente con fines políticos. No todo detenido arbitrariamente es con fines políticos. Puede haber personas que están detenidas arbitrariamente, bienvenido sea la excarcelación. Y que si el gobierno publica y dice, no, es que este estaba detenido arbitrariamente porque lo detuvieron sin orden judicial y tal, y lo involucraron en un tema de narcotráfico, está bien, pero a lo mejor no es preso político. Sí. Ahora, si ellos publicaran quiénes son, nosotros podríamos decir, bueno, efectivamente, quiénes son, si son presos políticos. Claro. Alfredo, por favor, esto es un punto muy importante, por favor recordémosle a la gente qué es un preso político, o sea, cuáles son los puntos para determinar que una persona está encarcelada precisamente por temas políticos. Sí, mira, son 3 pasos que son condicionales y no concurrentes, sino incluso previos o precedentes para el último paso, es decir, para el tercero. El primero tiene que ser un preso. Es decir, para ser un preso, una persona detenida no es una detención o un arresto inmediato, sino pasa por un proceso y termina encarcelado. Ese es el primer paso. El segundo, si esa persona es preso, que la detención sea arbitraria. ¿Qué implica detención arbitraria? Ahí está todo el mecanismo de la Organización de Naciones Unidas, el grupo de detenciones arbitrarias. Por ejemplo, no hay orden de captura, no hay orden judicial, no hay un debido proceso, no hay derecho a la defensa, la persona no conoce de qué se la acusa. O sea, hay cantidades de cosas, no hay evidencia ninguna. Ese es el segundo paso. Y el tercero, porque ya si no pasaste el primero, no eres preso. Si no pasaste el segundo, no es de detención arbitraria, no podemos ir al tercero. Y el tercero, que es el quizás más complejo, es el fin político de la detención. Y ahí, para no discutir, porque la verdad es que tengo que salir, tengo otras llamadas, ahí está la página web nuestra, donde hay las 6 categorías. Que entonces, si no entra una persona en esas categorías que la hemos discutido con la Organización de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, son criterios que tienen muchos años tomándose en cuenta incluso en Europa, o sea, y tienen una historia. Si no entra en estas 6 categorías, que la primera es la exclusión, un dirigente político que lo eliminan para no competir políticamente. La segunda, por decir alguna, es la intimidación, se intimida a un grupo, a un estudiante para intimidar al colectivo, ese tipo de cosas. Si no están esas 6 categorías, el fin no es político. Y eso es básicamente lo que nosotros hacemos diariamente para calificarlos. Repito, puede que tengamos menos de los que hay, porque no hemos evaluado a una persona. Pero eso es lo que nosotros analizamos, presos políticos. Y por eso repito, con la pena de que tengo que retirarme, por eso es que nosotros decimos, lo que nosotros estamos verificando es la excarcelación de presos políticos. Si el gobierno dice que ha excarcelado 700, 1000, 2000, ¿quiénes son? Porque nosotros no los tenemos como presos políticos. Y eso es básicamente la simple y clara diferencia. Pues muchas gracias. Sé que se tiene que ir. Una respuesta de sí o no. ¿Con estas categorías Juan Pablo Guanipa es un preso político? Sí, claro, obvio. Es un preso político obvio, sí. Perfecto, bien. Gracias por habernos atendido, Alfredo. Un abrazo. Hasta luego, abrazo. Simplemente para decir eso, parte de los presos políticos que más generan expectativa en Venezuela, está Juan Pablo Guanipa, que se dijo que iba a ser excarcelado y se frenó este proceso. Sí, es sobre una de las personas que más expectativa hay, porque precisamente él es algo así como una de las figuras de los presos políticos en Venezuela, uno de los mayores opositores que, bueno, ya lleva alrededor de un año, más de un año, Pablo, encarcelado. Justo nosotros le entrevistamos hace un año aquí en Noticias Caracol en Vivo, y
y él nos contaba que temía precisamente por su libertad y por todo lo que sucediera con el régimen. Así que bueno, un tema del que seguro le estaremos poniendo la lupa, porque finalmente lo que nos decía el director de Foro Penal es que claro, ellos se alegran mucho y reciben este nuevo anuncio por parte del régimen, pero que hay mucho escepticismo por lo que finalmente suceda. Y un punto muy importante de lo que decía era que de pronto excarcelen a muchas personas, pero que tal vez algunos de ellos no sean precisamente presos políticos.